Buenas noches, hermanos y hermanas. Testifico para la honra y gloria de nuestro Señor que el día de anoche, al finalizar la enseñanza del hermano Carlos Baena en la oración, cuando se pide para poder hablar en lenguas y recibir el Espíritu Santo, que yo hable en lenguas, recibí el Espíritu Santo, y esto vino acompañado el día de hoy con otras dos grandes bendiciones, ya que mi hogar estaba destruido y mi esposa llama hoy desde el exterior para informarme que muy pronto estaría con nosotros para reconstruir el hogar. Y en las horas de la tarde unos dineros que yo daba extraviados fueron consignados en mi cuenta. Son obras grandes de Dios y lo testifico para la alabanza y gloria de su santo nombre. Buenos días, hermanos, que Dios le bendiga. Actualmente tengo 12 años y desde pequeño el Señor me decía que me iba a bautizar con su Santo Espíritu. Así es, hermanos, que ya estando en cuarentena, en una de las enseñanzas en vivo del hermano Carlos Baena, el hermano había dicho que muchos habían recibido el don del Espíritu Santo, así como el Señor le había revelado a la hermana María Luisa en profecía. Ese día, en una alabanza que realizamos en casa, comencé a hablar en lenguas. Días después, mi Padre Celestial me dio un sueño donde yo estaba con mi mamá y mi hermana. En el sueño nosotros íbamos a la iglesia. Arriba de la estructura de la iglesia había un letrero gigante que decía Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. En el momento que ya yo estaba dentro de la iglesia, empiezo a temblar y a hablar en lengua. Esto lo testifico para honor y gloria de mi Padre Celestial. Buenas tardes, mis hermanos. Yo testifico para dar honor y gloria a Dios. Yo me congrego en la iglesia de Torino, Italia. El Señor en su santa profecía hace mucho tiempo me decía de orar mucho por mis seres queridos, porque el enemigo quería poner enfermedad en los míos. Es así como mi cuñado se enfermó con fiebres muy altas. Pensábamos que era el coronavirus. Ellos no conocen de Dios, ni mi cuñado ni mi hermana. Y a mi cuñado le descubrieron en el estómago, le descubrieron una masa, un tumor en el estómago, y decían que tenían que operarlo, pero que era una operación muy delicada. Fue trasladado a otra ciudad, donde el Señor en su infinita misericordia puso el sentir en un médico que le dijo a mi hermana que él se comprometía a operarlo. Mi cuñado estuvo muy mal, muy mal. Yo le oraba mucho al Señor y le pedía al Señor y le clamaba la misericordia, y el Señor tuvo misericordia porque me habló en profecía y me decía de no preocuparme por ese varón, porque sería él a obrar sanidad en medio de él. Yo hablé con mi hermana, le dije que estuviera tranquila, que estuviera serena, porque el Señor estaría haciendo aquella obra. Le dije que si ella quería, yo le podía mandar una enseñanza de nuestra hermana María Luisa, pero que si ella no quería, yo no la iba a obligar a nada. Es así como ella me dice que le mande la enseñanza. Le mandé la enseñanza el domingo, ellos escucharon aquella enseñanza, estuvieron tranquilos y serenos. En la noche llegó una enfermera y le dio un papel a mi cuñado, y en aquel papel, la sorpresa que cuando la enfermera se fue, leyeron aquel papel, y en aquel papel estaba el nombre de la enseñanza, versículos y los capítulos que había leído nuestra hermana María Luisa. Y fue de gran felicidad para mí, porque yo también le decía al Señor: Señor, yo no quiero preguntarle a mi hermana si ella escuchó aquella enseñanza. Yo quiero que sea ella, Señor, que me diga que ella la escuchó. Hermanos, yo estuve muy contento el otro día, y porque yo sentía que iba a recibir buenas noticias cuando me mandó la noticia de que mi cuñado había amanecido mejor, de que el médico había pasado. El médico sorprendido, porque el especialista había llegado a decirle a ellos que había que hacerle otra operación, pero le dijo que no, porque ya veía la mejoría que había tenido. Estaba muy contento, muy feliz, y yo testifico para darle honor y gloria a Dios, que el Señor respalda su ministerio a nuestra hermana María Luisa, porque hermanos, así como aquella oración maravillosa que ella hizo, ellos también oraron, y el Señor obró en la vida de mi cuñado. Hoy, ya después de 4 días, ya está en su casa, mejor cada día, y yo le doy la honra y la gloria a nuestro Dios.
Buenas tardes, hermano. Quiero comunicarle que hace como 3 semanas mi hija mayor me decía que una ex compañera del trabajo le había comunicado que sus padres habían salido positivos con el COVID, por lo cual ella se preocupó porque tiene una pequeña de 6 años, en donde también le habían realizado las pruebas y estaban a la espera de los resultados. Hermano, mi hija me decía que cómo ella podía hacer para darle ánimo a su compañera. Yo le decía a ella que le dijera que no se preocupara, que orara y que confiara en Dios. Y a la vez le compartí las enseñanzas de la hermana María Luisa para que mi hija así se las hiciera llegar y así ella las compartiera con sus padres. Así lo hizo. A los 2 o 3 días después que mi hija le envió las enseñanzas, le dieron los resultados en los cuales le salieron negativos y se sentía muy feliz y contenta porque decía que ella así lo había hecho. Y en la oración final de la hermana María Luisa, ella le decía a Dios que le ayudara para que todo saliera bien. Y se sentía muy feliz y contenta, agradecida porque Dios había escuchado la oración y los resultados habían salido negativos. También me decía a mi hija que la compañera le había informado que los papás ya estaban bien, estaban estables y ya estaban en casa y que estaban muy felices y contentos por las enseñanzas que le hacían llegar y que ellos querían y anhelaban conocer la iglesia, por lo cual la compañera le decía que le comunicara cuando abrieran las iglesias para así ellos asistir, ya que habían visto la manifestación de Dios y el respaldo que Dios le da a la hermana María Luisa. Ellos están muy felices y contentos, muy agradecidos, deseando conocer la iglesia y tan pronto abran las iglesias quieren asistir. Hermano, esto lo testifico para la gloria y honra del Señor. Testifico para la honra y la gloria de Dios. En mi trabajo, mi jefe le diagnosticaron COVID-19. A todos los que estábamos alrededor de él nos mandaron a hacer la prueba. Algunos de mis compañeros sentían síntomas. Yo me sentía bien. Eso fue el día sábado. En la tarde, cuando estaba en mi casa, me empecé a sentir débil, muy débil, y me empezó un dolor de cabeza muy fuerte que no aguantaba. No aguantaba mirar para el piso, sentía que la frente como que se me caía. En ese momento me fui a mi habitación y me puse a orarle al Señor y a cantar coros. Y me recosté un rato. Me sentía muy mal. Y tuve un sueño con nuestra hermana María Luisa. Veía a la hermana María Luisa como si fuera una doctora. Sentía que me estaban tocando la cabeza con unas manos muy suaves. Y cuando miré era nuestra hermana María Luisa. Y yo sentía una paz y una tranquilidad porque la escuchaba a ella cantar. Y en eso ella me tomó de las manos y me levantó. Y abrió una puerta, fue a una puerta conmigo y la abrió. Y ahí vi a mis hermanos de la iglesia, vi a mi familia que asiste a la iglesia. Estaban cantando, estaban orando. Ella se sonrió. Yo desperté, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, sana, sin dolor, sin nada. Y yo testifico para darle las gracias a mi Padre Celestial. Buenos días, hermanos. Testifico para engrandecer y honrar el nombre de mi Padre Celestial. El día 9 de abril me levanté indispuesta, tenía el estómago inflamado, dolor de cabeza y fiebre. Yo le oraba al Señor, doblé rodillas y le pedía al Señor que me sanara. Que yo tenía una cita a las 6 con su sierva amada, quien nos está enseñando su palabra, su evangelio verdadero. Cuando llegó el momento de la enseñanza, yo seguía muy mal, el dolor de cabeza era más intenso. Empezó la guianza y yo alcancé a cantar solo un himno, pero mis fuerzas se agotaron, mi cuerpo se descompensó, me debilité, se me bajó la presión. Cuando llegó el momento de la oración, entre mi dolor y debilidad, escuché que la hermana estaba orando al Señor por sanidad y yo le clamaba al Señor. Y en ese momento Dios obró sanidad en mí. Quiero resaltar el respaldo que el Señor le da a su sierva amada. Gloria al Señor. El Señor me venía diciendo también que me estaría sustentando y así veo su palabra cumplida. El Señor me provee todos los días de alimentos. El Señor todo me lo da.
El Señor me ha permitido compartir de estos alimentos a otras personas. Me ha sobreabundado. El Señor ha afirmado en mí el amor, la confianza, la firmeza y la esperanza. He visto su manifestación maravillosa y su poder. Todo lo testifico para honrar y glorificar su santo nombre.